Estamos en Daf Ain Alef Amud Bet. Ain Alef Amud Bet. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Tercer renglón. Al comienzo del tercer renglón. Lo que habíamos estudiado ahí era el din que dijo Rabbi Meir. Rabbi Meir vimos un hidush que él sostiene en toda la Torah. Adam lo que umeshalem. La persona puede recibir doble castigo, también Malkut y Mamón. Y vimos que él también dice mitad y Mamón, pena de muerte y Mamón también. Las dos cosas de Rabbi Meir existen y son válidas. Entonces, dijo Rabbi Meir que si la persona hizo shahitá, robó un animal, le hizo shahitá en Shabbat, también él iba a estar hayab de pagar Arba'a Hamishá. A pesar de que él se hace hayab mitad con la shahitá, igualmente que se haga hayab mitad y que también pague el dinero. Pregunta ahora la Gemara. Cuando la baraita esa nos trajo tres casos. ¿Quién roba y hace shahitá en Shabbat? ¿Quién roba y hace shahitá para la Avodat Zará? ¿Y quién roba y hace shahitá a un Shola Niskar? A un toro que ya estaba hayab mitad. Entonces la Gemara pregunta ahora. Dime ir. Amai me hayem shohet la Avodat Zará. ¿Por qué en el caso que él roba un animal y le hace shahitá en honor a la Avodat Zará, por qué Rabbi Meir de Emet lo hace hayab de Arba'a Hamishá? Está bien. Por el tema de que al hacer la shahitá para la Avodat Zará se hace hayab mitad, eso no me molesta, eso no lo haría para tú de pagar Arba'a Hamishá. La pregunta de la Gemara es más profunda. ¿Qué van de shahat bapurata a Sarah Idach y Sureanahu? Con respecto a la prohibición de Avodat Zará, son dos puntos que tenemos que tomar en cuenta. Uno es cuando él se haría hayab mitad por lo que hizo en honor a la Avodat Zará. Y otro punto es también cuando se prohíbe el animal. El animal que fue sacrificado en honor a la Avodat Zará queda azul de aná, no se puede tener provecho de ese animal. La Gemara nos enseña ¿sí? Que incluso para Mandiamar que dice que es un mahaluk que tiene más y algo vamos a ver ahora aquí también. Si yeshna la shahita mitahila be'alsof o en la levasof. Si la shahita se llama todo el acto de la shahita, desde que comienza a cortar el cuello hasta que termina de cortar los dos simanim, si todo eso se llama acto de shahita, o recién cuando él pasa a cortar la mayoría de los dos simanim, recién ahí se llama maaseh shahita. Indistintamente a esa discusión, es decir, incluso para Maniama que dice en la shahita, en la basof, que la shahita se llama al final, cuando termina de cortar la mayoría del segundo simán. De todas maneras, la Gemara nos enseña, ¿bien? Que en Masejet Jubín, que con el comienzo del corte, ya el animal queda prohibido si se le hizo en honor a la Avodat Zará. El maaseh, el acto de que él empezó a hacerle algo en honor a la Avodat Zará, ya prohíbe por completo al animal. Entonces, ¿qué pasa? Además, la pregunta dice así, que Evan de Shahat Bapuratan, ni bien empezó a contar un poquitito del cuello del animal, a Sará, este animal quedó prohibido Beaná. Si el animal este quedó prohibido Beaná, entonces automáticamente dejó de ser de su dueño. Ya dijimos en muchas oportunidades que algo que la persona no puede darle ningún uso, no puede decidir qué hacer con él, ni comprarlo, ni venderlo, ni regalarlo, ni hacer los animales, lo único que tengo que hacer es destruirlo. Entonces eso quiere decir que yo no domino sobre ese animal, y ese animal por lo tanto no me pertenece. Entonces dice la Gemara, acá de Jehová pasa lo mismo. El ladrón este robó un animal, empezó a cortarle un poco del cuello en honor a la Avodat Zará, ya lo prohibió. Idach y Sureanahu. Ahora, todo el resto del corte que él hace en el cuello del animal, ya no le pertenece el animal a su dueño. Y el acto de shahitá, que es recién cuando termina de cortar, entonces, vela de mareca tabaj.
él no le está haciendo shahitá a un animal que tenga dueño. Si no le está haciendo shahitá a un animal que tenga dueño, no tiene que pagar a Baba Hamishá. Entonces, ¿por qué Rabbi Meir lo hace Hayab de Baba Hamishá? Amar Rabá, contestó a esto Rabá, imagíname, lo que vos estás diciendo es correcto, vamos a tener que explicar la paraíta en una oquinta, en una situación puntual y específica. De Omer, porque más de viajar, que el hombre dice, yo no tengo intención de honrar a la Abodazara, sino recién con el final del corte. La primera parte que estoy cortando, a mí no me interesa, y eso no es sino honor a la Abodazara. Yo, lo que honro a la Abodazara, dijo este hombre, es con el final del corte. Entonces, al decir de esta manera, cuando empezó a cortar, no se prohibió en absoluto, solo al final del corte, ahí quedó prohibido Beaná conjuntamente con el Hiyú de pagar al Baba Hamishá. Por eso es que dijo el Bimeir que ahí sí va a tener que pagar al Baba Hamishá, porque en el momento de la Shahitá, cuando termina de cortar, todavía tenía dueño, por eso tiene que pagar al Baba Hamishá. Y así, como la Gemara preguntó esto con respecto al toro que lo hizo para la boda Zara, pregunta también Shora Niskal, Shora Niskal, el toro que ya se hizo Hayam Sekilá, porque corneó y mató a personas, por ejemplo, también le jalamos a tener el mismo inconveniente. Ya estudiamos que lo Yeajelet Besaró, va a la Shor Naki, el toro este que hay que matarlo, no se puede tener ningún tipo de aná de él. Entonces, cuando este ladrón robó el toro, ya está robando un toro que alágicamente se llama que no tiene dueño, porque está prohibido de aná. Entonces, la de Mareca estaba. No está haciendo el shahitá a un toro que tiene dueño. No se tendría que hacer hayab ni de kefer, menos de la Baba Hamishá. ¿Qué vas a contestar? Y acá no hay lugar a decir, no, cuando termine la shahida, que no tiene nada que ver, este toro, ya cuando lo robó, ya era un toro que no tenía dueño y se estaba suerte a nada. Más Rabá, contesta Rabá también aquí, nos dice lo siguiente. Ajá, y Askimnan, que Gonche me el Shomer. El toro este tenía su dueño original. El dueño original, como estudiamos antes, se lo entregó a un Shomer, a un custodio para que le cuide el toro. Y él le entregó un short tam, Beizik Bebet Shomer. El toro este, estando en poder del Shomer, corneó y mató a una persona. Behuad Bebet Shomer. Y se hizo Shor Muad incluso en la casa del Shomer. Benigmar Dino Bebet Shomer. Hasta más todavía. Fue sentenciado a pena de muerte el toro este, mientras todavía estaba en la casa del Shomer. Ya vinieron a Edim, de que el toro este corneó 3 veces, lo hicieron Hayab mitad. Y agrega un poquitito más, fíjense, tiene una llamadita de costado, Benignad Bet Shomer. De hecho, el ladrón lo robó de la casa del Shomer. Muy bien. ¿Y qué ganamos ahora con todo esto? El Jaorá va a ser lo mismo. Cuando se lo robo al Shomer, estoy robando un toro que está prohibido de tenerse a nada de él. Entonces no tiene dueño. ¿Qué me cambia si lo robó al Shoran Miskal de la casa de su dueño o si lo robó de la casa del Shomer? De cualquier forma, el toro este ya está azul de Anaá, porque Nigmardi no Lisquilá ya fue sentenciado así que ya no se puede tener a nada. Entonces no tiene dueño. Y se la llamará, vive ir, sabar la que Jacob, o sabar la que Shimon. Además nos hace acá una jabura, nos hace una unión de distintas alajot, distintas shitot, las pone todas en un mismo rab, todas en la opinión del Bimeir, y si el Bimeir sostiene como el Jacob y también como el Shimon, podemos hacer cerrar el din este. Primer din, tenemos que estar de acuerdo con el Bimeir, que a pesar, ¿sí?, de que el toro este se lo tiene que matar, igualmente él está hayab de pagar mamón. Bien,
pesar de que mitad Bealim, Kaj mitad Tashot, el dueño se lo mata al toro, cuando se mata al dueño no se tiene que pagar, dime ir de Shitato, se paga igual. Por otro lado, la pregunta que estamos haciendo ahora no tiene ningún dueño. A eso tenemos que decir que piensa como el Jacob y como el Shimon. Y explica la Gemara. Sabala que el Jacob de Amar, Mishenigmar Dino, Heziró Shomer Bealim Muglan. Entonces, como el Jacob que estudiamos atrás, Perek Revi'im, que y una persona robó, y una persona robó el shomer tenía el toro, ¿sí?, del dueño, y lo hicieron Hayab Sekilah, como la situación nuestra que estamos hablando. Antes de que el Bedín lo ejecute, viene el shomer, ya lo hicieron Hayab Sekilah, viene el shomer, le devuelve el toro al dueño y le dice, el jale pareja, toma, acá tenés tu toro, te lo devuelvo. A los 5 minutos viene el Shaliach del Bedín a buscar el toro para ejecutarlo. ¿Acaso lo vamos a hacer Hayab al shomer por devolverle un animal que ya está Hayab mitad? Entonces él no lo cuidó porque no le está devolviendo un animal vivo, es un animal que ya está Hayab mitad. Dijo el Biakom, incluso que ya Nigmar Dino, aunque Nigmar Dino, el Dios Shomer de Abim Mugdan, incluso luego que se lo hizo Hayab mitad, mientras esté vivo, el dueño lo devolvió, se llama que está devolviendo. Haré el jale pareja que tenés, este es tu toro, acá te lo devuelvo intacto, sin un rasguño. El Bedín ahora lo va a matar, eso es una cuestión alágica. Yo, el toro que vos me diste, te lo devuelvo intacto, íntegro. Dijo el Jacob, este shomer está patur de tener que pagarle un toro a su dueño original. Similar a lo que vimos también con Hametz Shabar Alaba Pesach. Le devuelve un Hametz que se prohibió de Anaá. Eso es una prohibición alágica. Técnicamente y físicamente, el Hametz está intacto, se lo puedo devolver. También aquí el toro está intacto, se lo devuelvo. ¿Qué ganamos con esto? Si se llama que está devuelto, entonces el shomer incluso que nosotros digamos que no tiene dueño, porque al estar prohibido Behanaa, no se llama que tiene dueño. Para el shomer puntualmente, aparentemente sí tiene un valor. ¿Qué valor tiene? Pero solo para el shomer. A ninguna otra persona vale algo, porque nadie lo puede vender, nadie lo puede regalar, nadie puede darle ningún uso. Entonces, en el shuk, en el mercado, no vale absolutamente nada para nadie. Solo para el shomer exclusivamente tiene un valor, que él si lo devuelve, está patrón de tener que pagar un toro. ¿Y qué más? Tenemos que agregar de Sabar la que Rabbi Shimon. De Amar, tenemos que decir que sostiene también como Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nos enseñó una regla. Davar a Gorem le mamón, que mamón dame. Algo que provoca que el otro tenga que pagar, ahora mismo es considerado mamón. Vamos a ver cuál es el ejemplo que dijo. Literal. Digamos la Mishnah más adelante, en este Pere, con par de Dapim más. Bísimo lo veo. Kadashim Shahayab Be'aharayutan, Hayab. Si una persona consagró, por ejemplo, un animal, y él dijo, haré alay hola, que recaiga sobre mí la obligación de llevar Corban hola. El hombre consagró un toro para Corban hola. Vino un ladrón y se robó el toro que ya es Kadosh con Kedushat de hola. Este toro ahora solo le pertenece más al dueño, o sea, es del Kodesh. Sin embargo, dijo ahí Rabbi Shimon, esto es Kodashim, Hayab Be'aharayutan, hacer que el dueño está obligado a reponerlo si se lo roban. Porque él no dijo haré zola, él no dijo una nedabá, este es un animal de hola. Él dijo haré alay, es un never, sobre mí recaiga la obligación de un korban hola. Entonces, Hayab Be'aharayutan es responsable de reponer el toro Cuando viene el ladrón y le roba el shor kadosh, toro que ya tiene que usar de korban,
Dice ahí Rabbi Shimon, Hayab, el ladrón este va a tener que pagar Tashlume Kefe. ¿Por qué? Se llama que le robó un animal al dueño. Ah, pero el animal este es Kadosh, no le pertenece más al dueño. Igualmente, Alma, la vara con el de Mamón, que Mamón dame. El mismo sostiene al ser que el robo de este animal Kadosh lo obliga al dueño a tener que gastar dinero y tener que comprar un nuevo toro. Entonces, si bien el toro mismo no le pertenece, pero sí el toro este le genera una deuda y un gasto al dueño original. Gorem de Mamón le provoca un gasto, entonces lo veo como si fuese Mamón mismo del dueño. Así dijo el Shimon. Por eso se robó el toro de ese Kadosh, tiene que pagar Tashume Kefe. Lo mismo te voy a decir acá. Cuando vos le robás el toro este al Shomer, el Shomer tiene un toro que se hizo Hayab Sequilá. Es verdad, no tiene más dueños, azul de Aná, pero el Shomer, si se lo devolvía al dueño, estaba patur de pagar. Ahora, que se lo robaron al Shomer, le generaron y le causaron un gasto al Shomer. La vara con el Mamón, que Mamón dame. Esto le genera ahora un gasto al Shomer, entonces se ve y se considera como si fuese Mamón del Shomer. Y el ladrón que le robó al Shomer se llama Mamash que robó al Shomer y tiene que pagar Arba Aba Hamishá. Ese es el caso que está hablando el Bimeir. Pero para que funcione, como dijimos, tiene que sostener como el Biakov, que se llama que lo devuelve, por más que no puede tener a nada. Y además, como el Bishimon que daba con el Ramón, que Mamón dame, y combinando todas esas alajot, se entiende por qué el Bimeir lo hace Hayab de tener que pagar Arba Hamisha. Marran Kana. Viene Ram Kana y nos dice, Amrita le llama acá, Camino Rav Zevid Minehardea. Yo dije esta explicación sobre las palabras del Bimeir, ¿sí? En nombre de Rav Zevid de Nehardea. Le dije, perdón, delante de Rav Zevid de Nehardea. Y me dijo él, ¿acaso existe que vos, nuestra Mishnah, puedas explicar qué es la opinión de Rabbi Meir, veló que Rabbi Shimon, y que no va como Rabbi Shimon? De toda la Mishnah nuestra, nosotros dijimos que tiene que ir pura y exclusivamente como Rabbi Meir. ¿Por qué? ¿Sí? Porque dijimos en nuestra Mishnah, ahora la Gemara vuelve a la Mishnah. Nosotros en nuestra Mishnah dijimos, quien roba un animal y le hace shahita en Yom Kippur, está hayab de Arba Hamisha. Y la Gemara preguntó, ¿cómo puede ser que esté hayab de Arba Hamisha? La decidieron, es verdad que el que hace menajá en Kippur no está hayab mitad, pero sí está hayab Malkut. Y nosotros, Jajamim, sostenemos la halajá, que en Adam lo que me sale, no hay Malkut y Mamón. Ahora contestó que nuestra Mishnah también son para... Así fue que se desencadenó todo, que empezamos a analizar la opinión del Bimeir, y que la verdad preguntó que afirmó con respecto a Shabbat no haga Hayab, porque el Bimeir también tenía que estar Hayab. Sí, afirmó que sea Hayab mitad Shabbat. La verdad puso que la Mishnah no está hablando puntualmente en un caso, sí, distinto de Shabbat, que no sería Hayab mitad, etcétera. Pero el de Maaseh, ¿sí? Y Almará está preguntando cómo es posible que digas que nuestra Mishnah sean palabras de Rabbi Meir. Y que va, ¿sí? Un segundito. Mi masismo cuando decir que Rabbi Meir. Velo, que Rabbi Shimon. Poner la Mishnah está acá como Rabbi Meir y no como Rabbi Shimon. Vea que también se fa. Haré al final. Nuestra Mishnah dijo, Rabbi Shimon poter beshene el. Al final nuestra Mishnah dijo, Rabbi Shimon hace patur beshene elu. ¿Qué es beshene elu? Los últimos dos casos que nombró la Mishnah nuestra, había sido quien hacía shehita. ¿Sí? Y se encontró que era terefá, o quien hacía shehita del toro robado adentro del Betamigdash como si fuese un corbán y le mete la jolín. Mishnah dijo, Tajiyah de Arba Hamisha, y dijo el Bishimon, Poter de Shenel, lo que el Bishimon los hace patur en estos dos casos.
¿Qué sale de esto? Mijlal de Bekulama Tritim Modé. Eso quiere decir que en el resto de la Mishnah, Bishimon está de acuerdo. Es decir, Bishimon, como dice la Mishnah, discutió Beshene él en estos últimos dos casos. En cambio, en todos los demás casos de la Mishnah, Mashma, que el Bishimon sí está de acuerdo con Rabbi Meir. Y nosotros explicamos en la Gemara que la Mishnah nuestra no podía ser compatible con Rabbi Shimon. ¿Por qué no? Porque Rabbi Shimon dijo, Shehitá shena reuya, la shema shehitá. Que shehitá, que no es apta para su consumo, no se llamaba shehitá. Y nosotros explicamos que la Mishnah justamente estaba hablando, sostenía que quien hace shehitá en Shabbat, bien, se prohibía de Anaá, perdón, se prohibía Bajilá. Era como el vi, ¿sí? Yohanan Sandelar, que quien hace Hilul Shabbat, el animal queda prohibido la Bajilá, se llama Shahitá Shena Reuya, Shahitá Shena Reuya no se llama Shahitá. Por eso Jajamim hacía Patur, el Pimeir hacía Hayam. Entonces no iba como el Shimon. Y acá en nuestra Mishnah se ve que el Shimon discutió solamente en los últimos dos casos, pero en todos los demás, el Shimon estaría de acuerdo. Y no es compatible con lo que vos me estás diciendo. Dice la Gemara, no señor, amarle no. Mi Ijlal de Modebe trabajo majal de la que la vi. La Gemara te dice, si vos observás la Mishnah que estaba atrás en la Ain Amud Aleph, vas a ver que la Mishnah verdad que trajo muchos casos. Pero después de estar distintos grupitos de casos, empezó diciendo, por ejemplo, el que robó con dos edim, y esos mismos dos edim atestiguaron que le hizo shahidá o lo vendió, o dos edim atestiguaron que robó y otros dos edim atestiguaron que vendió, está hayada baba hamishá, el que hizo shahidá y vendió en Shabbat, el que hizo shahidá y vendió para la Bodazará, el que robó, ¿sí? Y le hizo shahidá en Yom Kippur, el que robó del papá, Hayab al-Baba Hamishá, varios casos y decía Hayab al-Baba Hamishá. Después trajo un último grupito y dijo a la Mishnah, en ese último grupo, 4 casos. El que robó hizo shejitá para refuá, o el que robó hizo shejitá para los perros, para darle comida a los perros. El que robó hizo shejitá y se encontró telefá. El que robó hizo shejitá adentro del Betamikdash. Ahí dijo, Jajamim hace Hayat de Abraham Hamishá, Bishimon hace patur en estos dos. Dice la Gemara, lo que vino a decir Bishimon hace patur en estos dos es solo en estos dos y no en el caso que él hizo shejitá para refuá o hizo shejitá para los perros. Ahí es donde el Bishimon está de acuerdo. De los últimos 4, en estos dos discutió el Bishimon. En los otros dos estaba de acuerdo. Pero todo el resto del listado de la Mishnah, imagíname, ahí puede ser que el Bishimon esté de acuerdo, puede ser que discuta, no me hagas diuk. Al decir la Mishnah, en estos casos, en estos dos discute el Bishimon, quiere decir que él estaba de acuerdo en todos los demás. Estaba de acuerdo en los otros dos que fueron traídos en el último grupo. Los casos anteriores, perfectamente el Bishimon también puede discutir, entonces no hay problema de explicar la Mishnah como la explicamos. Muy bien, vamos a continuar. Dijo la Mishnah, Ganad Misheladik Betabajo Majar, él le robó al papá el toro, le hizo shahitá o lo vendió, y después murió el padre. Dijo la Mishnah, está hayab de pagar al Baba Hamisha. Pregunta la Gemara, caso interesante. Ganad Shol Shel Shenen Shutapim. Robó un toro que pertenecía a 2 socios. Utbajó, hizo shejita. Ahora está allá de Arbaba Hamisha a estos 2 socios. Pero ¿qué pasó? Veo, dale a Jalmen. Vino él, tenía confianza con uno de los 2 socios y dijo, mira, a usted les apareció un toro, ¿no? Voy a decir la verdad, pero estos otros en confianza. Yo lo robé y le hice shejita. Eso, de acuerdo a lo estudiado, se llama Modebe Kenaz.
Él está reconociendo, acá no vinieron Edim. Él mismo reconoce lo que hizo, o debe que nada, Patur. Paga solamente el valor del toro, no tiene que pagar ni Kefer ni Arba'a Hamishah. Ahora, ¿qué pasó? Después de esto, vienen dos testigos que dicen haber visto todo, el robo, la shahitá, la venta, lo que sea. O debe que nada, de Ahar Kachbau Edim, vimos que hay mahloket. La Gemara está yendo de acuerdo a la opinión que Modebe que nada, de Ahar Kachbau Edim, ¿sí? Está Patur. Entonces, con respecto a lo que le reconoció al primero, Barul que él no tiene que pagar nada, porque ella reconoció, por más que después vinieron Edim, de acuerdo a esta opinión, Modebe que nada, como Edim, Patur. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Sobre el segundo, él no estaba Patur, porque era el segundo socio, no le reconoció absolutamente nada. Sobre esta segunda mitad, ahora tenemos testigos que lo hacen culpable. Madin, Mawa, así le preguntó la bala unas más. Hamishaba, cada mala jamana, pero Hamishaba, acá. 5 toros, dice la que tiene que pagar, y no 5 mitades de toro. Y acá va a pagar solamente 5 mitades, porque la otra mitad está Patur, porque le reconoció al dueño la Modebe Kenaz. O Dilma, Hamishaba, cada mala jamana, pero Hamishaba, la Torah dijo 5 toros de manera normal, porque le robó a una persona. Pero Uadil, si son dos socios, tendría que pagar la mitad, también lo tiene que hacer. ¿Cómo es? Amarle. Le contestó a Ram Nachman y le dijo: Hamishá Bakar Marahmaná, lo Hamishá Hatzai Bakar. Son 5 toros enteros, no 5 mitades de toro. La Torah nunca lo hizo de pagar a medias, por lo tanto, en este caso va a estar Patur de pagar al otro socio también. Y Tiré, vino entonces Rabá y le preguntó, la Mishnah nuestra dijo Karami, si la Bib está bajo Majalba, Jaca, Bib. Él le robó al papá, hizo shahitá, lo vendió y después murió el padre. La Mishnah dijo, Meshalem, Tashume, Arba'a Hamishá, tiene que pagar Arba'a Hamishá. Pregunta la Gemara, Beajar, que va de Metabib. Haré acá el papá dijimos que ya murió. Si murió el papá, todo esto pasó a quedar heredado por los hijos. Él es uno de los herederos. Vamos a suponer que eran 2 hermanos para facilitar. La mitad le pertenece al hermano, la mitad le pertenece a él. Ahora, esta mitad que le pertenece a él, que Moshe cada vio darle a Jalmem también. Lo que le pertenece a él sería como una especie de modelo que nace. Él sabe que lo robó y le hizo shahitá y se está diciendo a sí mismo, yo lo robé y yo le hice shahitá. Y obviamente no recaería ningún hiyub con respecto a la parte que habría que pagarle a él mismo. Para sí mismo es como un modelo que nace. ¿A quién le queda pagarle? Solamente a su hermano. De Katandem se aventó a su hermano Hamishá. Y la Mishnah dijo que está allá de pagar al Rabba Hamishá. Ahora vemos Mefuras en esta Mishnah que incluso pagar mitad de 5 toros sí es obligación de la Torah. Si no, ¿cómo se explica la Mishnah nuestra? Amar le dijo a Jaime Mayas Kenan que Gonche Amar David Bandin. Cada Mishnah nuestra estamos hablando que ya en vida del padre, el papá lo llevó a su hijo a Din Torah y el Bedín lo hicieron hayab de pagar al Baba Hamishá enteros al papá. Ya le recayó la obligación de pagar al Baba Hamishá al padre. Ahora que se murió el papá, entonces la obligación esta la sigue teniendo. Le va a dar la mitad al hermano y la otra mitad que Ilu la cobra a él. Pero su obligación era de pagar 5 toros enteros. Y esa obligación ya le recayó en vida del padre. Ya tenía una deuda con el padre en vida de 5 toros. Murió el papá. Imagínate, él hereda la mitad de la deuda. Pero la obligación que le cayó era de 5 toros enteros, no de 5 mitades. Amarlo, amar, Dilma, ya, pero entonces quiere decir que si no hubo Mehmet acá un Din Torah, no lo habían hecho Hayat todavía, Mai, ¿cómo va a ser el Din? No me salvé, la sumé a la Hamishá. No tendría que pagar, por lo que me está diciendo vos, imagíname. Si el papá murió antes de llevarlo a Din Torah,
Entonces todavía no se hizo Hayab de Arba Hamisha. Cuando se muere el papá, viene el hijo y hace el reclamo, porque vinieron ahí me testificando lo que pasó. Y el hermano hace el reclamo. En Ajiname vas a decir que está patur de pagar, porque sería que tiene que pagar 4 o 5 mitades solamente. Porque sobre su parte, él ya sabe, antes que vengan los edictos. Y aquí, si es así, באמת, על איתם נזפה גנב משל אביו, הוא מת, ואחר כך טבח ומכר. No me salen tashuna hamisha. Si es así, la próxima Mishnah, la Sefa, la próxima Mishnah, que nos dice justo al revés, nos dice, le robó todo al papá, se murió el papá, y después de que se murió el papá, le hizo shejitá o vendió, ahí no tiene que pagar al Baba Hamishá, porque el Jabra, él ya heredó el animal antes de venderlo a hacer shejitá. ¿Para qué la Mishnah se tuvo que ir a un caso tan lejano? Niflog Bedide, porque la Mishnah nos marcó diferencia en la misma situación que estamos hablando aquí. Cuando yo te digo que si le robó al papá, le hizo shejitá y después murió el papá, que va a estar hayal de pagar, se llama Badin, siempre y cuando ya el papá lo llevó a Din Torah y lo hicieron hayal. Lo ama Badin, pero si el papá lo había llevado a Din Torah y se murió antes de llevarlo a Din Torah, y no me salen tasumir a Baba Hamisha, no va a tener que pagar a Baba Hamisha. ¿Para qué tuvo que cambiar? Que el papá murió antes de que él le haga shakitá, pero que murió después de que le hicieron shakitá. Es lo que vos me estás diciendo. Todavía no lo llevaron a Din Torah, no le recayó la obligación. Cuando lo va a llamar el hermano, sería 5 mitades y está para tu hambre. Amable le dijo a Jiname, sí, era Jiname, también en ese caso estaría Patul y lo podía haber traído. Pero hay de nacer Resha, ganar Mishnah, trabajo majar de Ajaca, ya que la Resha aquí, nuestra Mishnah, habló de que él le hizo shejitá antes de que muera el padre. Así se fan a ganar Mishnah, de Ajaca, trabajo majar. Bajo la Mishnah siguiente, el caso opuesto, como es el derech del Taná, traer un caso y después el opuesto, y exactamente, como vamos a ver también todos los demás casos, que acá nos dijo, robó y lo vendió en Shabbat, Hayab, ahí dice robó y le hizo Shahitá en Shabbat, Patur, bajo todos los casos opuestos, pero en Ajiname también podría habernos dicho esto. Así le contestó Rav Nachman en esa noche en la que Rabá le preguntó a Rav Nachman esta shela, cómo era con respecto a los socios. Esta frase interesante, la verdad nos dice a la mañana siguiente, esta frase, Amar le dijo Hamishá Bakar Amar Hamaná, Bafilú Hamishá Hatzai Bakar. La Torah que tiene que pagar 5 toros, la vaca 5 enteros, incluso 5 mitades, también está obligado a pagarle, así como Leolam. Porque lo que dijo como 5 es en la situación normal, caso común que se robó el toro entero que pertenecía a una persona, como dice Pasuk, un Nab y Beta Ish, lo robó de la casa del hombre, Kigno Ish, o sea, hablaba siempre de una persona, por eso dijo así. Pero si era de socios y aún no lo reconoció, también va a tener que pagar si son 5 mitades. Se retractó. De la hambre de Jaime Junta. Y lo que no te dije así ayer a la noche, de la Ajre Bisra de Tora, no había comido carne. Y Rashida Kavaná es, no me dediqué a profundizar bien en la pregunta, la tomé así muy a la ligera. La foto dice, estaban tanit, yo estaba con la cabeza muy lúcida, estaba medio mareado y confundido, pero ahora que comí y descansé, estoy con la mente lúcida, me mete el dinés, a filo que tenga que pagar 5 mitades, va a tener que pagar. Si es así, que a filo 5 mitades tiene que pagarlo. Entonces quiere decir que el din de nuestra Mishnah y el din de los socios es que va a pagar. La Mishnah, con el caso de los socios, va perfecta. Le robé a 2 socios, le reconocí a uno, a este que lo reconocí estoy patrón de pagarle,
al otro que no lo reconocí venía un testigo, le voy a tener que pagar, afirmo que voy a pagar 5 mitades. Y esto está avalado con nuestra Mishnah, que se murió el papá, le paga a los hermanos o al hermano 5 mitades. Pero si es así, verla, más en la Resha, más en la Sefá. ¿Por qué la Sefá? En la segunda parte, que él robó, murió el papá. Después de que murió el papá y él heredó la mitad, y el hermano heredó la mitad, le hizo Shejitá, lo vendió, porque la Mishnah dijo ahí que está patur de Alba Hamishá. De acuerdo a lo que estamos diciendo ahora, al hermano le tiene que pagar las 5 mitades que son de él. A Filu, que es mitad y mitad, tiene que pagar las 5 mitades. Marle le dijo, Resha Karena de Utbajo, Kullo de Isura. Sefa, la carrera de Utbajo, Kullo de Isura. La diferencia no es por la cuestión de sociedad. Cuando el Pasuk lo hizo Hayab, dijo que él le hizo Shahita o lo vendió a él, Utbajo o Mejaró. La Torah me está diciendo que le tuvo que haber hecho Shahita a todo el toro, haber vendido todo el toro en infracción, de manera prohibida, perteneciéndole al dueño. En cambio, en esta situación, la última parte de la cefara que viene, que el papá murió primero y después le hizo shejitá, ahí no hizo shejitá a todo el toro o lo vendió todo de manera prohibida. Hacer que la mitad se le pertenecía a él. Él tenía derecho sobre esa mitad de hacerle shejitá o de venderla. Entonces, como no se cumple bajó, que le hizo shejitá todo Beisur, o lo vendió todo Beisur, por eso es que en ese caso obviamente está patur de Albaba Hamishá. No porque 5 mitades no tiene que pagar, sino porque ahí no se cumple el bajó o mejaró. Con eso entonces se termina de explicar el din de nuestra Mishnah, que a pesar de que él en la práctica ya heredó la mitad del padre, más que cuando hizo shejitá era todo del papá, y ahora heredó la otra mitad, igualmente a su hermano sí le tiene que pagar 4 o 5 mitades, porque cuando él hizo shejitá be hizo. Ahora, pasando a los últimos 2 casos de la Mishnah, la Mishnah dijo que le hizo shejitá y se encontró que estaba terefá, o le hizo shejitá dentro del Betamikdash. A Jamín hacen hayat de pagar 4 o 5, después igual lo hace patur. Amar le Rab Habibi de Juzana a Rab Asher. Dijo Rab Habibi de Juzana a Rab Asher. Shema minna ena la shahita en la bebasov. De nuestra Mishnah, aparentemente, tenemos que llegar a la conclusión y decir que la shahita se llama shahita recién al final. Como explicamos al comienzo del shiur, hay 2 maneras de mirar, observar la shahita. Si desde que se comienza el corte del cuello hasta el final, todo se llama un maaseh de shejitá, un acto de shejitá, o no. La primera parte es mejatej basar de alma. Es como cortar un trozo de carne. Cuando él llega a la mitad de los 2 simanim, del cané y del besh, de la laringe y la faringe del animal, recién ahí decimos que ahora empieza la shejitá. Y cuando hace ese corte mínimo que pasa de la mitad de los simanim al roba simanim, ahí ese pequeño milímetro es el que se llama maaseh shahitá. Todo lo anterior, no. Dice ahora la familia de Josana Rabayén, de nuestra Mishnah yo entiendo que era la shahitá, era el basot. El Taná de nuestra Mishnah estudia que shahitá es solamente ese último milímetro que pasó de la mitad de los simanim al rol de los simanim. ¿Por qué? ¿Cómo llegó Sierra Habibi de Jutaná a esta conclusión? Decimos que desde el comienzo del corte hasta el final es todo un solo acto de shejitá. Que va de shahat bapurata a Sarah. En el caso que le hizo shejitá adentro del Bet HaMikdash, Hulin Ba'azara, ni bien él ya le hizo un pequeño corte en el cuello adentro del Bet HaMikdash, ya con eso lo prohibió.
¿Está bien? Por eso, yo te voy a decir que si lo prohíbe con el comienzo del corte que le hizo, entonces este Julim Bazará queda azul de Anaá, queda prohibido de Anaá. Y como estudiamos anteriormente, Idaj la de Catabá. Todo el resto que le está degollando ya no tiene dueño porque quedó prohibido de Anaá. Si no tiene dueño, no lo vamos a hacer hayab nunca de Arbaba Hamishá. Y Jajamín dijeron que sí está hayab de Arbaba Hamishá. Está bien. Bishmón discute porque no se llama Maaseh Shechitá Bijlal. Maaseh que no se lo puede consumir, como dijimos. Shechitá es una realidad a la Ajirá, la Shechitá. Bishmón dice si con la Shechitá no se lo puede comer, no se llama Shechitá. Para Bishmón no hubo Shechitá Bijlal, entonces no se paga Arbaba Hamishá. Los Jajamín que dicen que sí hay Shechitá, igualmente no funcionaría, porque ya con el comienzo del corte queda prohibido Beaná, y cuando hace Shejitá recién, ¿sí? Al final, ya no está haciendo el Shejitá de de un animal que tiene dueño. A la fuerza, yo que tengo que decir que todo el acto de Shejitá funciona solo en el último instante. Entonces, cuando él empezó a hacer Shejitá, empezó a cortar, todavía no se llama Julim Ba'azara, no se llama que él está haciendo Shahitá de un animal Julim adentro de la Azara, porque toda la primera parte del corte es como dijimos, Jatej Basar de Alma, es como cortar un trozo de carne común y corriente. Cada vez que cortaste dentro de la Azara, no se prohíbe. La prohibición es hacer Shahitá de un animal Julim en el Betamikdash. Shahitá no se llama, sino recién al final. Si hace Shejitá recién al final, entonces todo el tiempo seguía teniendo su dueño, como dijimos antes con el Shunan Niskal. Y en el último instante es que él lo prohíbe, pero hasta ese instante todavía tenía dueño. Entonces cuando hizo Shejitá un animal con dueño, por eso paga al Baba Hamishá. En cambio, si vos decís que el Shejitá va desde el principio hasta el final, ya con el comienzo de la Shejitá lo prohibió Beaná, todo lo que termina de cortar la conclusión del Maaseh Shahitá, los últimos 5 centímetros, vamos a suponer que son para cortar el robo, el primer milímetro ya se llama Shahitá, ya lo prohibió, y los últimos 4 centímetros, sí, y 9 milímetros ya no eran con dueño, y no lo haríamos hayab a la fuerza que la Shahitá es solamente al final. Amar de Rab, una de Rabá, que Kame Hayeb Ahu Purata. Y con todo esto le dijo, Papitón, todo el Hiyub de él es únicamente por este milímetro del final. Justamente, lo hago Hayab por el milímetro del final. Ahí se llama Shahitá y ahí se llama que lo prohibió. Amarle Rabashe, dijo Rabashe, no señor. Idhe, esto, ¿sí? Rechazalo. Utbajó kulobaena, Belica. No puede ser que por este, perdón, dije por el milímetro del final. No, yo te voy a decir que Yeshna la Shejitá mitahilá beato. Masé Shejitá es desde el principio hasta el final. ¿Vos qué me dijiste? Con el primer milímetro que le cortó el cuello, ya se prohibió Beanaá, porque se llama que empezó Shejitá, y el Shejitá prohibida porque adentro de la Azara. Yo te voy a decir, así como ese milímetro que le cortó dentro de la Azara lo prohíbe Beaná, ese milímetro también es más Shejitá, que lo hace Hayat de Arbaba Hamishá. Cuando él agarró el animal y lo llevó a la Azara, tenía dueño. En el primer milímetro que cortó, vos decís que lo prohíbe Beaná, pero también ese primer milímetro que corta se llama Shejitá. Entonces, le hizo Shejitá a un animal que todavía tenía dueño. Eso es lo que le quiso contestar él. Le dijo Rabashé, no señor, no, Tidje, corre esta respuesta. Utbajó kulo baenan, belica. Tiene que ser que le hizo Shejitá a todos, pero Shejitá completa. Utbajó kulo, como dijimos antes. Hasta que no haga Shejitá a todo el animal como corresponde,
no se hace hayab de Alba Hamisha en la calle. Entonces vuelve la Shela. Marle le dijo, Ají Amar Rab Gamdan Sheme de Rabá. Así dijo Rab Gamdan Ume Rabá, que Don Sheshahat Miqsat Simanim Bahut. Yo te puedo decir, él comenzó a hacerle la shejitá de parte de los simanim de Cana y Beshet fuera de la Azara. De Gemarán, y la última partecita la hizo adentro de la Azara. Entonces ahí no tenés nada para decirme. Y lo que yo te diga, que Yeshno la shejitá, la shejitá es todo, del principio hasta el final. La primera parte de la shejitá todavía la hizo afuera. Como no es shejitá completa, no se hace hayab de Arba Hamisha. Entró, terminó el último milímetro, el ro, eso lo hizo adentro, ahí se llama que hizo Maaser Shahidá, terminó el Maaser Shahidá, y sí se va a hacer hayab, porque tenía dueño hasta ese momento, porque hasta ese momento no había hecho nada a su. Te voy a decir que el Shahidá puede ir desde el principio hasta el final. Y que además y hay quienes hicieron esta observación sobre otro din, sobre el din que nombró ayer Rabbi Shimon en Masejet Hulin. Mar Rabbi Shimon Mishum de Rabbi Levi Saba. Dijo Rabbi Shimon no Rabbi Levi Saba, en la shachita, en la levasov. La shachita es únicamente al final. El Dios Hanan Amar, y esto la shachita en Tajera al top. El Dios Hanan dijo, no señor, para hacer shachita va desde el principio hasta el final. Todo se llama Maaser Shechita. Amar le Rav Javier no Jutanar le Rav Ashe, le dijo Rav Javier de Jutanar Rav Ashe, y acá vino la observación sobre eso, dijo el comentario él. Ima Kasabar vio Hanan, un linche en Shatu Ba'azara, lav de Oraita. Él hizo el comentario para el otro lado. Ahora, vio Hanan, que dice que el Maaser Shechita va desde el principio hasta el final. Yo tengo que decir, él que es un emorá, a la fuerza que sostiene que un animal de Julín que se le hace shechitá dentro de la Zara, todo lo que se queda prohibido de Anaá es mi de Rabbarán. Se bajó que lo vimos en la Gemara de Kiddushin, que la Gemara está pecada, ahí no queda en verdad muy barú, ¿sí? De dónde se aprende que es de la Torah, la Gemara tiró abajo todas las rayos que hizo traer, pero lo más así la Gemara tiene que haber una opinión que dice ahí, de la Torah, y otra que dice que es la Rabbarán. De ahora yo tengo que llegar a la conclusión que el río Hanan sostiene Julisin Shatu Bazara, la de Oraita. No es un estudio de la Torah. ¿Por qué? De Isaac Kadata de Oraita, y vos vas a decir que es de la Torah. De Shahid la Purata, Azara, de Fir Río Hanan, que nos está diciendo que la Shahitá va desde el principio hasta el final. Todo se llama un solo acto de Shahitá. Entonces, mi Jishahad la Purata, ni bien empezó a cortarle un poquitito del cuello del animal, estando adentro de la Azara, ya se prohibió. Y se prohibió Beaná, como dijimos, la de Maracataba. El resto que termina de cortar ya no tiene dueño y no tendría que estar Hayab de Alba Hamisha. Nuestra Misha dijo que Jajamim lo hacen Hayab de Alba Hamisha. A la fuerza que él tiene que sostener que de la Torah no se prohíbe en absoluto. Entonces de la Torah sigue teniendo dueño y cuando termina la Shejitá es siempre con dueño porque la Torah nunca se prohibió. Por eso de la Torah está Hayab de Alba Hamisha. Amarle Rabba Jabre Rabba. Y ahí se le contestó a Jabre Rabba que Kame Hayeb Name ahí Purata. Papitón, yo te voy a decir que Julián es Hatubas y la shejitá va desde el principio hasta el final. Y con el mínimo corte que le hizo, así como se prohíbe Beaná, con ese mínimo corte también se hace Hayab de Alba Hamisha en el mismo momento. Entonces, cuando cortó ese primer milímetro, tenía dueño. A eso le contestó, igual que atrás, amarle a Rabashé, dijo Rabashé, no, señor, tidje, esto tiralo, desechalo. Utbajó Kuloba era, no hace falta que toda la shejitá la haya hecho y por completa teniendo dueño. Y acá el final de la shejitá ya es sin dueño. Belica, eso no se va a cumplir en la calle. Entonces una grave es calle. Vamos a tener que llegar a la conclusión que dijo
entonces la bajada Juzana, de que Behemet de Biohan sostiene que Jonish y Shatum atrás de la Banat, Vale le dijo, aquí amarran Kamdam Shimon Rabá, que me hayev, el caso de nuestra Mishnah, que nos hace allá de Arba Hamisha, afilu que hizo Shechitá, desde el principio hasta el final, y todo hizo más de Shechitá, que Gon, Sheshahad Mixat Simanim Bahut, de Gemaram Bifnim. Estamos hablando que, por ejemplo, le hizo parte de la Shechitá afuera de la Azara, hasta la mitad de los Simanim, y el último pedacito lo hizo adentro de la Azara, que ahí, como dijimos, todavía tenía dueño porque lo quiso Shechitá afuera, Badai, que no lo prohíbe, fue afuera de la Azara, y en el último instante, sí, lo entró y terminó de hacer, sí, el Rob Shenaim, que eso lo hace también Hayab, sí, de Arba'a Hamisha. Muy bien. Vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Para mañana analizar la Gemara conjuntamente con la Mishnah, ¿sí? Así no se nos hace tampoco tan tarde. Shavua Tov Umeborach. Mañana nos vemos en el horario habitual.